Buenos días, compañeros. Buenos días a todos. Comenzamos la tercera parte de la unidad. La tercera unidad, es de las más largas, son un poquito más largas. La primera parte tiene que ver con con los métodos de sistemas de ecuaciones, exactos, es decir, donde no tenemos un error. Eh, Como siempre, podríamos decir, pues usamos esos métodos siempre, ¿no? Pues no tienen errores. Pero bueno, el problema está, como todo, de que nada es gratis y de que son sistemas que son muy buenos, pero que cuestan mucho. Es decir, implican muchísimos cálculos, ¿no? Entonces, este, como les explicaba ayer, en los métodos de Jacobi y métodos de punto fijo, este, pues el detalle está de que muchas veces podemos buscar soluciones que no sean las ideales, o sea, que no te den error cero, pero que sean bastante buenas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo bueno, es algo que nos puede ser útil y que de alguna manera podemos aplicarlo en otras cosas, ¿no? O sea, eh, la tercera parte, este, habla sobre el concepto de valores y vectores propios, ¿sí? Eh, ustedes recuerdan de álgebra lineal. Quiero suponer que todos ya llevaron álgebra lineal. Espero, deberían de. Nosotros, se supone que cumples recordamos que muchas veces, en esas operaciones de álgebra lineal, pues se usan, o se hacen transformaciones. En este caso, una matriz, una matriz cuadrada, una n por n, muchas veces buscas este, un polinomio característico de ella que la represente, o sea que en lugar de tener la matriz puedas tener un polinomio. Recordemos que después los polinomios, como hicimos en la segunda unidad, pues le podemos sacar raíces, se puede reinterpretar de otra manera y eso es importante. Entonces, si tú tienes ese polinomio tal que sea igual al determinante de la matriz un, este, menos un valor lambda multiplicado por la matriz I, identidad, recordemos la matriz identidad, que era como la matriz de Gauss-Jordan, en donde tienes todos los elementos de la diagonal son unos y todos los demás elementos de la matriz son ceros. Entonces, si cumples eso, puedes ver que este polinomio, que obviamente sería un polinomio que sacamos a partir del determinante, con una serie de lambda de coeficientes reales, es decir, se convierte como en un vector, y que por lo tanto la ecuación del polinomio de lambda se vuelve igual a cero para que puedas encontrar raíces reales, ¿sí? Ahora, esas raíces reales, ¿para qué te sirven? Bueno, son valores característicos o propios de la matriz A. Entonces, recordemos que muchas veces los sistemas lineales, antes de que los puedas analizar, a veces se les hacen ciertas pruebas, ¿no? Por ejemplo, si el determinante es cero, no se puede, no tiene solución, cosas por el estilo. Entonces, por ejemplo, te dice que en el método de Gauss-Seidel, si
puedes saber que independientemente del vector inicial que tú utilices, vas a obtener una convergencia. Sí, solo si los valores propios de B son todos menores de 1 en valor absoluto. O sea, este polinomio característico que vas a obtener te permite obtener raíces de ese polinomio característico que se conocen como los valores característicos o propios de la matriz. Y eso te permite hacer ciertas pruebas sobre la matriz, si la matriz es si la matriz tiene una posible solución, o sea, si en un sistema de ecuaciones lo puedes solucionar, o sea, puedes encontrar valores que satisfagan las restricciones. De nuevo, recordemos que las matrices en ese sentido pueden representar, digo, no necesariamente, por ejemplo, una matriz puede representar, por ejemplo, yo recuerdo la tesis de un antiguo asesor mío, que su tesis era que las matrices representaban la contaminación ambiental, o sea, hagan de cuenta, muestreaban una parte del ambiente, del aire, y las partículas que había se representaban como una matriz. Entonces, dependiendo de los valores de la matriz, se procesaban y si los valores eran demasiado altos y se sacaban valores característicos y esos eran demasiado altos, que después a eso fue lo que le llamaban los IMECAS. Por ejemplo, una aplicación es de que si los valores son demasiado altos, suspenden clases y empiezan a reducir al máximo la movilidad, ¿no? O sea, el transporte prácticamente nada más queda el puro transporte público, ya no hay transporte privado, o sea, todos los automovilistas tienen que guardar sus carros. Entonces, por ejemplo, en ese caso, no es un sistema de ecuaciones, sino simplemente es una representación, o por ejemplo, la graficación por computadora. O sea, todo lo que vemos de gráficos, imágenes y demás, son matrices. En muchos esquemas, como se almacenan, son como matrices. Entonces, las operaciones que se hacen para, por ejemplo, cambiar de color una matriz, cambiar el ángulo y demás, son operaciones con matrices, ¿no? O sea, son operaciones de suma, resta, multiplicación, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, las matrices, como les comento, no nada más sirven para sistemas de ecuaciones, sirven para muchas cosas. Entonces, por ejemplo, tenemos la siguiente matriz. 4, 2, 1, menos 9, menos 4, menos 1, 2, 6, 3. Entonces, al formar lo que veníamos acá arriba, o sea, la relación de la matriz menos una variable lambda por por la matriz identidad, tenemos la matriz original que es A, restándole el valor de lambda por la matriz identidad. Obviamente, al multiplicar lambda por la matriz identidad, te va a quedar lambda, lambda, lambda. Entonces, recordemos de lo que de nuestras clases de álgebra lineal sobre multiplicación de matrices. Multiplicación de matrices sería renglón por columna, sería renglón columna. Entonces este menos 9 y este 2 se multiplican por los ceros, por lo tanto se eliminan. Y nada más te quedaría 4 menos lambda, que es lo que pasa aquí. Recordemos que al multiplicar cualquier matriz por la matriz de identidad te va a quedar prácticamente igual. La única diferencia la vas a tener con la diagonal. En la diagonal vamos a tener menos la variable que tenemos aquí. Esta variable es importante porque es la variable que nos va a permitir generar nuestro polinomio. Entonces, y de nuevo, ¿para qué te va a servir el polinomio? Para que encuentres los valores característicos. De hecho, una parte de la práctica consiste en que ustedes averigüen aplicaciones de los valores característicos y de los polinomios característicos de la matriz. Entonces, obviamente, recordemos nuestras famosas reglas de determinantes, la multiplicación de los elementos de la diagonal, y luego es 2 por menos 1 por 2, menos 9, 6 por 1, y así, o sea, creo que el cómo sacar determinantes, pues ya lo vieron en álgebra lineal, ¿no?
cómo se multiplica cruzado. Y ya el método que hayan visto, que si le agregan columnas o que lo hacen directamente sobre la matriz, pues eso ya es gusto del cliente, no es lo que se acuerden. Pero bueno, el chiste está de que de esta matriz sacas el determinante y te queda eso. Ya de eso, simplificándolo, te va a quedar esto que tienes aquí abajo. Menos lambda de 3 más 3 lambda de 2 menos 6 lambda menos 20 es igual a 0. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que vamos a buscar, como es un polinomio de grado 3, eso nos va a indicar que tiene 3 soluciones, 3 raíces. ¿Sí? Entonces, como te dice que si tienes un polinomio cúbico con coeficientes reales, garantiza una raíz real, por lo menos una. Entonces lo metes, bueno, aquí te dicen que si usaras el método de Newton-Raphson, que podríamos hacerlo, o sea, nos diría que la raíz, con un valor inicial de menos 2 se llega a menos 1.5396. Podríamos haber usado bisección, secante, lo que ustedes quieran. Digo, eso ya no debería de haber ningún problema. Ok, ahora, por división sintética, recordemos también la división sintética. Con esa raíz, con este valor de aquí, bajamos esto, luego esto se multiplica por esto y te da esto. Se suma y te da esto. Lo multiplicas por esto de acá y te da esto. Al hacer la operación te da esto de acá. Y al hacer esto por esto, te queda esto. Y obviamente, ahora en lugar de tener un polinomio de grado 3, ahora tenemos un polinomio de grado 2. ¿Sí? Recordemos que la división sintética, la ventaja que tiene es que te permite degradar los polinomios, es decir, disminuir un valor su grado, ¿no? Entonces aquí ahora ya tienes una prueba cuadrática. Entonces al tener una cuadrática, pues simplemente lo que haces es el clásico, ¿cómo se llama? Lo metes a la fórmula de la cuadrática. ¿Por qué razón? Pues lo metes a la fórmula de la cuadrática porque ya son raíces complejas. Es decir, tienen una parte real y una parte imaginaria. Sí. Entonces, el polinomio que vimos arriba son esos tres. Son las soluciones, es una solución real, que es la que vimos acá de menos 1.53968, que se obtiene vía Newton. Y luego dos raíces complejas que, que se obtienen vía la fórmula de la cuadrática. Entonces, ya con eso, tú lo que vas a obtener los valores de n, los vectores que son diferentes de cero resuelven el sistema de a por x es igual a lambda y por x. Y esos vectores donde nosotros sustituimos el valor de lambda, recordemos que lambda encontramos 3 valores, se denominan vectores propios correspondientes a cada una de las variables que encontramos. Y como el sistema es homogéneo, es decir, al final de cuentas es igual a 0, se tiene un número infinito de soluciones, ¿sí? O sea, porque al final ese x eh, al final no te va a dar un sistema único, sino te va a dar un sistema infinito de posibles valores que pueden tener los valores de x. Esos, de alguna manera, también son otras formas de ver la matriz, ¿no? Entonces, los vectores propios de la matriz, imaginemos la primera solución, que es lambda de ahí es igual a 1.5396, que fue la única raíz real que encontramos. Si lo sustituimos en la ecuación de arriba, la primera ecuación que fue donde sustituimos los determinantes, que esta ecuación, si la sustituimos ahí, entonces, al encontrar los valores,
y multiplicarlo por una serie de valores de x, que es igual a 0. Ajá. Entonces, lo que vas a obtener es es este valor, es esta matriz de aquí, ¿sí? Que podríamos verla de esa manera, ¿sí? Entonces ya aquí lo que se hace es una serie de valores que este, bueno, lo que se hacen después es, con esos valores que se tienen ahí, se van calculando una serie de vectores, por ejemplo, eh, se toman los valores se toman los elementos de valor absoluto, se suman tal cual, o sea, por ejemplo, se quitan los signos, se toman los valores absolutos, y si se fijan, si suman 5.53 más 9 más 2, les da 16.53. Si suman 2 más 2.46 más 6 te da 10.46. Si suman 1 más 1 más 4 te da 6.539. ¿Sí? O sea, se obtiene el vector de soluciones a partir de la suma de los elementos. Con eso, cada fila de la matriz se divide entre este factor. Entonces se obtiene estos valores, es decir, ¿cómo se llama? El 5.53 se divide sobre esto, el menos 9 se divide sobre esto, el 2 se divide sobre esto, para obtener esta matriz que tenemos aquí. Entonces, se dice que tenemos un vector inventado de cierta manera, donde lo que tenemos es el orden natural de los renglones, que sería 1, 2, 3. ¿Sí? Bueno, y se hace todo este proceso, lo cual es bastante largo, pero bueno. La idea en todo esto es de que ustedes puedan encontrar vectores característicos, como se utilizan para ciertas operaciones de de álgebra, álgebra lineal. ¿Sí? Y bueno, como todo, ¿no? El álgebra lineal en su gran mayoría, se puede automatizar, ¿no? Y siempre buscamos, en todo esto, pues automatizar. ¿Por qué? Porque se vuelve demasiado engorroso. Entonces, como es demasiado engorroso, no lo puse ahí. este, no lo, no lo es, no lo generamos de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, uno de los métodos, a ver, voy a, estoy dormido. Ok. Uno de los métodos que también se utilizan mucho para tratar de encontrar ese tipo de valores son lo que veíamos ahorita de que tienes la matriz y que le vas buscando sus vectores característicos, es el método de Clelop. En el método de Clelop, tú le metes la matriz original, que es esta, le metes estos valores de 1, 2, 3, y lo que vas haciendo después es bueno, por ejemplo, en el primer caso vemos que la matriz original, no hay ningún problema. Pero en el segundo caso lo que se hace es la matriz se eleva al cuadrado. ¿Sí? ¿Cómo significa que la matriz se eleva al cuadrado? Significa que la matriz se multiplica por sí misma. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si ponemos 3 por 0 más 1, que sería esto de aquí, y se multiplica por el 3, que sería el 3 por 3, o sea, si multiplicáramos 3 por sí misma, recordemos que
o sea, en multiplicación de matrices, ¿sí? O sea, imaginemos lo siguiente. Yo voy a multiplicar la matriz 3, 0, 1, 6, 5, 7, 9, 5, 7 por sí misma. Entonces recordemos que la multiplicación de matrices es renglón por columna. Entonces si multiplico 3, 0, 1 por 3, 6, 9. El 3 pues sería 9 porque sería 3 por sí mismo. Luego este 0 te daría 6 por 0 te da 0. Luego este 1 por 9 te daría 18. Luego vamos, por ejemplo, con el siguiente, que es el renglón por la siguiente columna, que sería este renglón, que sería 3 por 0, pues te daría 0. Luego sería este renglón por esta columna. Luego sería, no, sería 3, no, sería, a ver, este renglón por esta columna, sí está bien. Es 3 por 0, 0. Luego sería el primer renglón por la segunda columna. Luego sería el, el 0 multiplicado por el 5, que también te daría 0. Y sería 1 multiplicado por el 5, por eso te da este 5 de aquí. El último, que sería el 3 se multiplica por un 1, que sería 3. Luego el 0 se multiplica por un 7, que te da 0. Y luego el 1 se multiplica por un 3. 7 más 3 te daría 10. ¿Sí? Ahora este de acá sería este segundo renglón por esta primera columna, que sería el valor de 6 por 3, 18. ¿Sí? Y luego sería 6 por 6, 36. Y luego sería, no, no, no. Es 6 por 3, 18. Y luego sería, 5 por 6 sería 30. Y luego sería 7 por 9, 63. Sumado los 3 te da 111. ¿Sí? En pocas palabras, lo que hace es, obtienes la matriz multiplicada por sí misma. Es como el cuadrado de la matriz. ¿Sí? O sea, haces una multiplicación de matrices de una matriz por sí misma y te da esto que tienes aquí. Luego, si la misma matriz, ¿cómo se llama? La vuelves a multiplicar por sí mismo, te da esto de acá. Este es el cubo. Es decir, esta matriz la vuelves a multiplicar por esta. Entonces, esto de acá sería como la matriz elevada al cubo, es decir, la matriz por la matriz por la matriz. Y te da esto que tienes. ¿Sí? Luego que tienes eso, entonces lo que vas a hacer es agarras la primera columna de la cuadrática, que sería esta de aquí. Luego agarras el primer renglón de la normal, que sería esto de acá. Y agarras el vector, un vector que tienes de este lado, que también le introduces tú. ¿Sí? Le introduces eso. Y tomas como sistema de referencia la primera columna de de la del cubo, es decir, agarras esto, es el valor de aquí, esto es el valor de acá, y este valor es el valor que tienes de allá arriba. Hay un detalle importante que yo creo que es que también hay que... Esto es porque estás tomando el 1, 0, 0. Si hubieras tomado el 0, 1, 1, 0, entonces esto cambia, este orden de las columnas cambia. El orden de las columnas está determinado por por los valores que tú le vas a poner a 1, 0, 0. Si le pones 0, 1, 0 o 0, 0, 1, el orden de las columnas va a cambiar. Entonces, bueno, supongamos que para obtener esto, vean, esto de aquí sale de esta parte, esto de acá sale de esta parte,
esto de aquí sale esto que tú le capturas. Y esto último que sale de este lado sale de la primera columna, todas son las primeras columnas de la versión de la matriz al cubo. Ya que tienes eso, entonces, pues ya tienes un sistema de ecuaciones donde lo único que hacemos es por Gauss, resolvemos, ¿qué es esto? Y lo que haríamos en ese caso sería que el vector característico serían estos tres elementos, que bueno, aquí le voy a cambiar a x1, x2, es donde el vector característico sería algo así, menos 15x cuadrada más menos 27x más 15. O sea, ese sería el vector característico, ¿no? De ese vector característico, después tendríamos que aplicarle un método de Newton o un método de secante para obtener las raíces, que serían los valores característicos de la ecuación que tenemos aquí, de la matriz, o sea, de esta matriz, los valores característicos los obtendríamos así. O sea, primero se aplica el método de Cleelop para obtener, ¿qué es lo que se hace? De nuevo, lo que se hace se calculan las matrices, la matriz original, su cuadrada y su cúbica, y a partir de eso tú generas un sistema de ecuaciones que te permite obtener soluciones, que esas soluciones van a ser los elementos de tu polinomio característico. Entonces, con los elementos del polinomio característico, tú vas a buscar los valores característicos a través de las raíces de ese polinomio característico. Bueno, este es un ejemplo. En este caso, un segundo ejemplo, este de acá, donde de nuevo tenemos los valores 1, 6, 7, 6, 5, 7. Tenemos esto de aquí. Esto es otra matriz muy diferente. 3, 0, 1. Y acá es 1, 6, 7. Tenemos de nuevo la matriz. Tenemos este vector, que es el que nos va a ayudar a encontrar las soluciones. Este es el valor original. ¿Sí? Esto de acá es si se fijan en la fórmula, esto de aquí es una multiplicación de matrices, el famoso renglón columna. ¿Sí? Véanlo así. Si ven las estas, van a ver que son renglón columna. Ya. Es el famoso renglón columna. Pero es una matriz por sí misma. Entonces, aquí lo que se saca de este lado, aquí los valores, y sí, lo que sacamos de ese lado, bueno, es que con el vector que tenemos acá arriba, si se fijan, filtras, o sea, al multiplicar esta matriz por ese vector, te da este vector de acá, que son los vectores que estamos más adelante, que es lo mismo, o sea, prácticamente lo que te hace es, te filtra de acuerdo a los valores que tú le pusiste acá arriba, es decir, es como los valores que te va a poner de este lado, o sea, que te va a poner en la matriz que tenemos acá, lo que forman el sistema, ¿sí? Si nosotros en lugar de eso, o sea, pongamos un caso, aquí se puede ver, si en lugar de haber puesto 1, 0, 0, le hubiera puesto 0, 1, 0, si nos fijamos aquí ya te da otros valores diferentes, o sea, aquí por ejemplo te da el 055, que es el segundo renglón. Aquí no te va a agarrar las primeras columnas, sino te va a agarrar las segundas y te va a dar un diferente orden. Y por lo tanto también te va a dar un diferente
da una pequeña variación en cuanto a los valores característicos. Entonces, tú ya decides, por eso esa razón de que en F está en verde, porque ya depende de ti cómo quieres tú tus valores característicos, porque como dice ahí, te puede dar infinito, o sea, te puede dar muchísimas combinaciones. Entonces, esta es la matriz original, esto es lo que tú decides, cuáles columnas vas a agarrar, si vas a agarrar la primera, si vas a agarrar la segunda. En este segundo ejemplo, de nuevo agarramos la primera columna, por eso te da el 160, el 337 y el 547. Estos valores se sustituyen los dos primeros aquí y el último acá. ¿Sí? Con esto generas un sistema de ecuaciones, de nuevo vuelves a solucionar por Gauss, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí está interesante, porque con esos valores que tú obtienes, aclarando que esto, el, agarra los valores característicos que tienes aquí, esos son aquí lo copié directamente, o sea, hay una manera de referenciar en Excel de que tú puedas tomar los valores que tienes aquí, que sería, que sería el valor de, bueno, esto cambia el polinomio, sí, sí es diferente. Porque aquí se supone que deberías de agarrar los valores de aquí para que te diera la, para que te den los valores de allá. O sea, agarras, formas una función con esto, ¿sí? Formas la función y y a partir de esos valores que agarras de la función, empiezas a buscar su raíz. Bueno, aquí en este caso, lo que trato de mostrarles es el ejemplo que viene en el libro. Este, a ver, dejen hacerlo un poquito más por acá. Ok. Cuando te marque gatito, significa que el valor que está obteniendo es demasiado pequeño, o sea, no se alcanza a ver. Por eso tienes que hacer la celda más grande. Entonces, aquí en este caso, con el polinomio que te muestran aquí, que sería b elevado al cubo menos 9, la variable elevado al cuadrado más 18 elevado a esto menos 6. Entonces, lo que haces es, obtienes la raíz, que es 2.294, que es la que mostré aquí. Y es una raízota. Ok, sí es cierto. ¿Qué es esta? Esta es la raíz. Y ya con la raíz lo que haces es esto sí se tiene que hacer por cada polinomio. O sea, esto es nada más es para que veas un ejemplo. Realmente no es automático, aclarando. Como las demás cosas que hago normalmente. Esto no es en automático. Esto sí es nada más un ejemplo. Aquí lo interesante es que lo que vemos ahí, a ver, de nuevo el proceso. El proceso es como sigue. Tú, con el método de Krylov, obtienes un polinomio característico. Entonces, con ese polinomio característico, voy a automatizar. Con el método de Krylov, de la matriz original, generas un sistema de ecuaciones de tal manera que te dé tres soluciones. Estas soluciones lo que deberían de hacer sería formarte te deberían de formar un polinomio. Con ese polinomio, lo que vas a hacer es cambiarlo, por ejemplo, aquí en el método de posición falsa, cambiarlo aquí, aclarando que no concuerda el primero con el segundo, tengo que cambiarlo. Pero bueno, la idea es de que cambias aquí la función, te regresa una raíz, que en este caso la raíz real es 2.294. Con esa raíz real generas una división sintética, que esto de aquí es una división sintética. Esto que ven aquí es división sintética.
¿Qué es lo que te hace? Te degrada el polinomio. De un polinomio de grado 3, ahora vas a tener un polinomio de grado 2, que es con el término 1 menos 6. Recordemos de hecho por eso les pongo aquí abajo la fórmula. Ya con un polinomio de grado 2, que es un cuadrático, pues lo único que hace es sustituir los términos. Recordemos que este 1 de aquí es el A, este es B y este es C. Sustituimos aquí y entonces te dice que las raíces, vas a tener dos raíces reales que son 0.415 y 6.2894. Entonces las tres raíces de ese polinomio son 2.294, es 6.28 y 0.415. Esos son los valores característicos de la matriz original que metimos. ¿Sí? Con esos valores característicos, es bastante elaborado esto. Con esos valores característicos, recordemos que para nosotros esos sean los valores de lambda. Entonces, lo que haces es simplemente sustituyes alguno de esos valores característicos, en este caso agarra la raíz de 2.94, sustituyes en la matriz original, obviamente cambiándoles el valor de menos lambda. Esto de aquí, al sustituir esto te da estos valores. Entonces de eso, lo que haces es agarras nada más una parte del sistema, porque obviamente aquí le falta el vector de soluciones para que se pueda solucionar todo. Entonces lo que haces es empiezas a ver, es menos B68, ¿qué sería esto? Aquí haces agarras el primer elemento, agarras el último elemento y agarras el elemento de aquí, pero negado. Es como una especie de despeje, en donde generas un sistema de 2 por 2 a partir de una matriz de 3 por 3, en el cual lo que haces es agarrar nada más despejas, por llamarle de alguna manera, despejas el valor del medio para obtener el primer renglón, luego despejas, en este caso, el segundo si se fijan, esto de aquí viene de acá, este segundo renglón, o sea, viene del primer renglón y del segundo renglón. Y eso lo que te genera es cambias una matriz de 3 por 3 por un sistema de ecuaciones de 2 por 2 más esto, que no es más que estos valores con el signo cambiado. Ya con esto tenemos para un sistema de ecuaciones, que es esto que tenemos aquí. Y con el sistema de ecuaciones, pues entonces ya puedes obtener una solución. Aquí en este caso, como uno de como si se fijan, no agarramos las tres ecuaciones, sino nada más agarramos una, le agarramos dos de las tres ecuaciones, la otra se considera como un 1, o sea, ya es por definición. Aquí vuelves a hacer el proceso, pero la ecuación que no estás tomando en cuenta es la primera. Si se fijan, agarramos las dos y hacemos ese despeje, generamos este sistema de ecuaciones y encuentras dos soluciones y la tercera solución se considera como la unidad, ¿sí? Y aquí en este caso, por ejemplo, lo que no consideramos es la última, la 076.58. Entonces, quitas esa, de las dos que te quedan, generas un nuevo sistema de ecuaciones y de ese sistema de ecuaciones lo resuelves por Gauss, te da dos soluciones y la tercera solución la, la consideras como un 1. Y estos, ya así, es todo ¿cómo se llama? Esos valores al final que haces de todo este proceso, si se fijan, aquí por ejemplo también utilizamos Gauss-Jordan, no utilizamos Gauss-Jordan, utilizamos Gauss-Jordan
encontrar las primeras soluciones, luego encontramos con eso un vector, con ese vector solucionamos esto, volvemos, aquí encontramos otra raíz, encontramos otros valores y nos dan todo eso. Los valores azules al final de todo este proceso, esos serían los valores característicos de la matriz. Obviamente es bastante elaborado, ni quien lo niegue. Pero la idea final es de que con esos valores característicos, dependiendo la aplicación que estés obteniendo, recordemos que esto pues varía de acuerdo a lo que tú le pongas, ¿no? O sea, como te puede dar muchas variaciones, o sea, si le dices que quieres por primeras columnas, segundas columnas, terceras columnas, lo que puedes hacer es como parecido a lo que les platicaba de la aplicación del clima, o sea, del ambiente, de las partículas en el aire en Ciudad de México. O sea, en un momento dado, ustedes pueden manipular sus matrices para ver variaciones, les digo, depende de la aplicación, y con eso, ustedes, pueden simular. Yo creo que la parte más interesante en todo este tipo de cosas es la idea de poder simular, ¿sí? ¿A qué me refiero con simular? A que tú le puedes cambiar valores y veas cómo se comporta. Yo creo que eso es súper importante. Depende del área. Por ejemplo, en el caso de los de sistemas, podrán ver que el método de Kirchhoff lo único que te genera es la primera matriz, pero ya lo demás sería hacer programas independientes que te resuelvan Gauss, que te resuelvan raíces, que puede ser Newton, secante. Aquí en este caso usamos posición falsa. O sea, la idea es de que tú puedes utilizar o tienes toda la capacidad de poder utilizar pues todas las matemáticas que sabes, ¿no? O sea, dices, a ver, primero tengo una matriz que, a ver, vamos a ver, a hacer una recapitulación de todo el proceso. Tienes primero una matriz y tratas de encontrar los valores característicos. Esto es simplemente el orden de los, 1, 2, 3 viene del orden de renglón. O sea, renglón 1, renglón 2 y renglón 3. Y esto de acá es para en qué orden vas a agarrar las columnas. Si vas a agarrar la primera, vas a agarrar la segunda, vas a agarrar la tercera. A partir de eso, genera la matriz normal, la matriz cuadrada y la matriz cúbica. Y ya con eso generas, de acuerdo al valor que tienes del vector en verde en la columna F, generas un sistema de ecuaciones que con ese sistema de ecuaciones, al resolverlo por Gauss, te dan los coeficientes de un polinomio. Con los coeficientes del polinomio, recordando lo que aprendimos o lo que vimos en la unidad número 2, utilizas el método de posición falsa para encontrar una raíz real, en este caso 2.2994. Para encontrar las otras raíces utilizamos división sintética. Esta es la hoja para resolver. Si yo le cambio aquí esto, automáticamente me va a cambiar las cosas de división sintética. Ya que degrado esto, entonces con la división sintética, lo que hago es aquí, en esto, lo que pueden ver, esto de aquí es la fórmula que tenemos arriba, la fórmula de la cuadrática. Obviamente, ¿cuál va a ser el problema? El problema es de que si viene una raíz que no es real, wow, pues obviamente ahí me va a marcar el error, ¿no? Entonces, ya con esos valores, con lo que les mostraba en la teoría de lambda, de que es igual a la matriz A menos lambda por el vector, por la matriz de identidad. Entonces, esas raíces que encontramos sería lambda, al sustituir te dan estos valores y luego haces ese proceso. Haces ese proceso que como es una matriz cuadrada no tiene solución. Entonces lo que haces es conviertes la matriz cuadrada en, vas sacando renglones para que esos renglones te generen un sistema de ecuaciones. Con ese sistema de ecuaciones encuentras valores característicos
como obviamente no agarraste todo, sino nada más agarraste 2 para poder generar un sistema, entonces el que no agarraste, el que dejas de lado, asumes que la raíz es 1. Por ejemplo, aquí en este caso el que dejamos de lado fue el renglón del medio. Aquí en este caso el que dejamos de lado es el primer renglón. Y esos son los valores que te da. Y aquí en este caso el renglón que no tomamos en cuenta es el último. Esos valores en azul al final lo que van a hacer son valores característicos de la matriz. Si esto es para el caso donde agarramos primero el vector 1, 0, 0. Si yo desde el principio, estos son algunos que puedo usar. Si yo desde el principio, en lugar de agarrar 1, 0, 0, le hubiera dicho 0, 1. O sea que en lugar de agarrar las primeras columnas, agarre las segundas y vuelvo a repetir todo el proceso. Me da otras raíces y me da también otros valores característicos. Una parte súper importante de todo esto es el concepto de simulación. O sea, yo puedo cambiar ciertas cosas y quiero ver cómo se comportan. O sea, digo, tengo esto de base. Si le cambio esto, ¿qué va a suceder? Si le cambio lo otro, ¿qué va a suceder? ¿Sí? Entonces, dependiendo de la aplicación, porque parte de la práctica es que ustedes busquen aplicaciones de esto, es de que yo puedo, o sea, puedo cambiarle cosas y me da nuevos valores y nuevos valores, y con esos nuevos valores puedo experimentar, ¿sí? Pero, ok, si los valores característicos ahora son estos, que cambian, ya para irlos, no es el caso, pero viene, por ejemplo, este tipo de familia de métodos, que para qué sirven este tipo de cosas. Por ejemplo, una vez me tocó ir, hay un método que le llaman recocido simulado, que, que se utiliza en optimización y es muy interesante porque ellos lo que hacen, por ejemplo, lo hacen para las aleaciones. O sea, los ingenieros de aleaciones lo que hacen es, van viendo, los ingenieros de materiales también, van viendo si le ponen tanto de esto, tanto de esto y tanto del otro, que cuánta dureza va a tener el material, qué tan flexible es, qué tan maleable es, etcétera. Entonces, se supone que muchas veces es una cuestión de error y prueba, o sea, lo agarran, ponen, hacen una mezcla y a partir de eso lo ven y después ven qué características tiene. Claro, con el avance en ciencias de materiales y con las simulaciones no es necesario eso, sino en la computadora tú le vas cambiando valores y con los valores posibles que te da, vas viendo qué características va teniendo y entonces tú ya puedes pues hacer muchos experimentos virtuales. ¿Sí? Entonces esto es muy, o sea, se utiliza para muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso ese método que les platico. Aquí, básicamente, la mayor parte del álgebra lineal se puede automatizar, es decir, se pueden hacer programas. Y muchos, paquetes ya como MATLAB, matemática y demás, ya te permiten hacer muchas operaciones con esto, o sea, ya te lo generan, ¿sí? Pero lo importante no es que te lo generen, depende del área. Por ejemplo, en el caso de los de sistemas, en los de sistemas lo que más tenemos que entender es cómo hacer algoritmos y cómo hacer soluciones modulares, es decir, una solución donde primero soluciono el método de Gauss, luego soluciono el método de posición falsa y ya después lo mezclo con el método de Kirchhoff para poder encontrar la solución de un problema más grande. Lo que podemos encontrar aquí es eso, o sea, cómo a partir de soluciones de otros métodos los puedo mezclar con lo que tengo para encontrar una solución de un problema mucho más complejo. Esto es un problema más complejo. Y obviamente hay problemas todavía muchísimo más complejos. Entonces lo que podemos pensar siempre es en tratar de tener soluciones modulares
Modulares que son de que a partir de que solucionas una cosa, solucionas otra y las mezclas juntas varias para tratar de encontrar una solución a algo más grande, que es por ejemplo la base de la electrónica, ¿no? La electrónica lo que hace son circuitos, cajas negras de una solución y que se van mezclando con otras y tarde o temprano forman un circuito o una tarjeta, cosas así. Perdón. Ok, compañeros. Y sí, está largo el método. Ok.